Bienvenidos a la lección 22 del curso Señales y Sistemas. En la clase de hoy vamos a ver el concepto de sistemas LTI o linealidad de invarianza en el tiempo. Entonces, para comenzar, tenemos que un sistema transforma una señal de entrada x de t en una señal de salida y de t. Entonces, matemáticamente lo vamos a definir a través de esta relación. Vamos a decir que y es la transformación de la señal x de t, en donde el operador t, y vamos a esta notación, este punto, significa que recibe un parámetro, en este caso va a ser la señal x de t. Entonces el operador t denota la transformación hecha a la señal por el sistema. Gráficamente podemos verlo de la forma más sencilla. Tenemos un sistema, y puede ser cualquier sistema físico. Este va a estar descrito por algún modelo matemático o físico-matemático. Y tendremos la señal de entrada y la señal de salida por este lado. Entonces, habíamos visto las propiedades anteriormente. Entonces, estamos hablando de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Veamos qué significa que un sistema sea lineal. Si tenemos que Y1 es la transformación de la señal X1 y Y2 es la transformación de la señal X2, el sistema es lineal si se cumple esta igualdad matemática, que la señal Y1 multiplicada por una constante alfa1 más Y2 multiplicada por alfa2 va a ser igual a la transformada de la suma ponderada de estas dos señales. Y si se cumple esto, pues decimos que el sistema es lineal. Vean que podemos generalizar la ecuación. Podemos tener n cantidad de entradas y n cantidad de salidas. Entonces podemos expresarlo esta relación de una forma sumatoria. Tenemos la sumatoria de las entradas, la sumatoria de las salidas y sub i multiplicadas por alguna constante va a ser igual a la transformación de la suma de las entradas, cada una multiplicada por un factor ponderante o una constante que va a ser alfa 1 en este caso. Esto para n entradas distintas. Y teniendo que y sub i va a ser la transformación de la señal x sub i. Entonces ahora, a manera de ejemplo nos piden determinar si estos sistemas son lineales. Entonces tenemos la derivada de x, la inversión en el tiempo de x y x de t más 1. Entonces, para la prueba de linealidad podemos hacer una comparación tal vez con un esquemático. Podemos hacer la comparación con un esquemático. Veámoslo de esta manera. Tenemos x1 y x2 por acá. O sea, tenemos las dos señales de entrada a todo este esquemático. Entonces, aquí tenemos un sumador y la transformación. Y aquí tenemos una multiplicación por la constante. Entonces, un poco de simbología, tal vez ya están acostumbrados a esto. Esta flecha indica una multiplicación por una constante. Aquí tenemos un sumador y aquí tenemos justamente un sistema que está transformando esas entradas. Entonces, tenemos varios sumadores en todo el circuito. Entonces, ¿qué implica esto? Esto podemos verlo, esta señal por acá y esta otra señal por acá, que es cada una. Vean que aquí tenemos un sumador. Tenemos la señal x1, va a ser multiplicada por a1 y va a ser sumada por este lado. La señal x2 multiplicada por a2 va a ser sumada por este lado. Entonces, en este punto, ¿qué tenemos? Tenemos a1, x1 de t, más a2, x2 de t. En este sumador tenemos esto. Entonces, seguidamente, esta suma va a ser transformada. Entonces, aquí a la salida vamos a tener justamente la transformación de A1 X1 más A2 X2. ¿Qué vamos a tener por este otro lado? Que vean que aquí X1 está siendo transformado inmediatamente.
Entonces incluso aquí a esta salida vamos a tener y de t o y1 que va a ser igual a la transformación de x1 de t. Igual por acá vamos a tener y2 de t que va a ser igual a la transformación de x2 de t. Vean que seguidamente esta transformación o y1 es multiplicada por a1 y y2 es multiplicada por a2. Ambas son sumadas, entonces ¿qué tenemos acá? Por acá tenemos alfa 1, y1 de t, más a2, y2 de t. Es más o menos lo que tenemos en la definición por acá. Vean que la suma de las salidas ponderadas debe ser igual a la transformación de las entradas ponderadas. Básicamente eso es lo que nos dice la linealidad. Entonces, bueno, aquí a manera simbólica, esto está, bueno, en un sumador que en vean que está entrando, está restando. Entonces, si aquí esto es 0, el sistema es lineal. O sea, si estas dos cosas son iguales, pues los restados van a dar 0. Entonces, bueno, esto es un ejercicio meramente conceptual. Entonces, veamos que cómo consiste una prueba de linealidad. Que comenzamos, bueno, ya tenemos cuál es la función. Decimos que y1 de t va a ser igual a la derivada de x1 y y2 va a ser igual a la derivada de x2. Entonces, por este lado, vean que aquí tenemos la parte de abajo de lo que nos indica el esquemático. Aquí tenemos a alfa 1, y1, más alfa 2, y2. Bueno, vean que aquí cambiamos de alfa a, o como sea, o sea, podemos usar cualquier constante, b, a, alfa, beta. Y por este lado tenemos la suma ponderada de las salidas. Entonces, bueno, tomando esta definición, es simplemente sustituir esto que vamos a tener acá y le vamos a, bueno, multiplicado por la constante por la que viene. Entonces, la suma ponderada de las salidas, pues se va a ver de esta manera, justamente. Que se va a ver así. Esta es la suma ponderada de las salidas. Y por otro lado, si hacemos una señal x de t, que va a ser la suma ponderada de las entradas, en este caso alfa 1 x1 más alfa 2 x2, y eso lo transformamos. Vean que la transformación consta en derivar la señal x de t. Entonces, bueno, ya sabiendo, bueno, las reglas que ya aprendimos sobre derivación, sabemos que esto es la suma de las derivadas y justamente esta constante alfa 1 va a multiplicar a la derivada de x1 y alfa 2 la derivada de x2. Entonces, bueno, nos da este resultado que vemos que es el mismo que este, por tanto el sistema es lineal. Entonces, bueno, algo que vimos o que nos dijeron desde el inicio cuando aprendimos derivación, que la derivación es un operador lineal. Entonces, bueno, ya con esto queda pues confirmado o demostrado. Aquí tenemos el otro ejemplo donde tenemos que el sistema es y de t es igual a x de menos t. Entonces, primero conformamos las salidas, x1 de menos t y y2 va a ser igual a x2 de menos t. Hacemos la suma ponderada, nos va a dar este resultado. Y por otro lado, si hacemos una entrada que va a ser la ponderación de las entradas, en este caso alfa 1 x1 más alfa 2 x2, y calculamos la transformación, vean que tenemos y de t es igual a x de menos t. Entonces esto es básicamente sustituir t por menos t. Nos va a quedar esto. Entonces vemos que esto es igual a este resultado. Por tanto, el sistema es lineal. Entonces tenemos que la operación y de t igual a x de menos t va a ser una operación lineal. Ahora veamos un caso, bueno, que no va a ser lineal. Tenemos que la función va a ser y de t igual a x de t más 1. Entonces vean, bueno, si tenemos un y1 de t, vamos a tener x1 de t más 1 y y2 va a ser x2 de t más 1. Vean que, bueno, si hacemos una suma ponderada de las salidas, vamos a tener justamente esto que está por acá, alfa 1 x1 más alfa 2 x2. Vean que el K1 que tenemos aquí sumándole al x1 y al x2, vean que se va a ver afectado por
por el alfa. Entonces justamente vamos a tener alfa 1 más alfa 2. Por otro lado, si tenemos la señal x de t, que va a ser la suma ponderada de estas dos entradas, y le calculamos la transformación, esto implica que tenemos y de t va a ser igual a x de t más 1. Entonces vean que eso nos queda alfa 1 x1 más alfa 2 x2 más 1. Entonces justamente este factor que está acá es el que se nos diferencia, y en este caso, bueno, nos da diferente, con lo que podemos concluir que el sistema es no lineal en este caso. ¿Alguna pregunta? Ok, bien. Ahora vamos a definir un sistema invariante en el tiempo si se cumple esta relación matemática. ¿Qué significa esto? Si y de t es igual a la transformación de x de t, esto implica que y de t menos t sub 0 va a ser igual a la transformación de x de t menos t sub 0. O sea, eso significa que no importa en qué momento tengamos la excitación del sistema, si la respuesta es la misma, solamente que corrida en el tiempo, el sistema va a ser invariante. Entonces, no sé, hagamos un ejemplo. ¿Qué pasa si, bueno, tenemos, bueno, y vamos a ver este ejemplo un poquito más adelante. ¿Qué pasa si tenemos un pulso rectangular que vamos a alimentar a un circuito RC, por ejemplo, si tenemos un capacitor? Entonces, vean que eso es como, bueno, venimos de un voltaje en cero, pasamos a un escalón por algún tiempo que va a empezar a cargar el capacitor, y luego le quitamos este escalón o la tensión por acá, y el capacitor se va a empezar a descargar. Entonces, ¿cómo se va a ver la salida? Bueno, más o menos. Recordemos que el capacitor tiene o se carga y descarga de manera exponencial. Entonces, en este punto justamente, no sé, pongamos que esto es T sub 1. Vamos aquí que en T sub 1 el capacitor empieza a cargarse hasta este punto T sub 2. Y a partir de este punto empieza a descargarse. Entonces, bueno, vamos a tener algo que viene aquí así, exponencial, y luego va a empezar a descargarse. Pero ¿qué pasa si yo este pulso lo agrego al sistema tal vez 5 segundos más adelante? Entonces vamos a tener por acá. Entonces, ¿qué pasa si yo hago este impulso por acá? Bueno, este pulso más bien. Aquí vamos a tener un T2, un T3 y por acá un T4. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta de este sistema? Y bueno, sabemos que, bueno, spoiler, un circuito RC es un sistema lineal e invariante en el tiempo. Entonces, bueno, vamos a tener aquí en T sub 3, justamente, va a empezar a cargarse el capacitor, y en T sub 4 va a empezar a descargarse. Entonces, veamos cómo ambas respuestas son iguales, únicamente que si yo desplazo la entrada, que es justamente lo que tenemos acá, vean que esto es x de t menos, pongámosle t sub 3. Entonces vamos a tener justamente la salida y t menos t sub 3. O sea, vamos a tener la salida justamente en el punto en el que apliquemos la excitación. Entonces, si esto no se cumple, pues el sistema es variante en el tiempo. Entonces, bueno, ahora nos piden aplicar nuevamente a las mismas señales y aplicarle la prueba de invarianza en el tiempo. Para eso vamos a usar el siguiente esquemático. Que vean que tenemos la señal x de t. Entonces, esta señal va a ser transformada y va a ser luego trasladada en el tiempo. O sea, la salida va a ser trasladada. Entonces, aquí vean que aquí a esta salida vamos a tener y de t. Luego aquí la vamos a retrasar, entonces vamos a tener y de t menos tau. Más bien, por este otro lado, aquí en este punto justamente vamos a tener x de t menos tau y lo vamos a transformar. Entonces veamos que aquí vamos a tener la transformada de x de t menos tau.
Entonces justamente si estas dos cosas son iguales, esta salida va a ser 0. Pues bueno, obviamente no hay que hacer un esquemático de nada, es simplemente un experimento conceptual donde, o sea, podemos verificar con los ojos, ¿verdad? Si esto es igual o no es igual. Entonces, que hagamos el primer caso. Si y de t es igual a la derivada de x de t, entonces la respuesta a la señal de entrada desplazada en el tiempo va a ser la derivada de x de t menos t sub 0. Para esta prueba, bueno, en algún punto van a decir, bueno, esto es muy lógico, o ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que para la salida y de t, lo que se hace es cambiar t por t menos t sub 0, justamente la salida. Entonces, bueno, por eso es que nos da igual. O sea, esto es como tener que la salida de y de t va a ser igual a la derivada de x de t. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es cambiar este t que está acá y este que está acá, lo vamos a cambiar por t menos t sub 0. Entonces, bueno, en este caso veamos que nos da igual. Por lo tanto, este sistema va a ser invariante. Ahora tenemos, si y de t es igual a x de menos t, entonces la respuesta a la señal x de t desplazada en el tiempo va a ser x de menos t menos t sub 0. Entonces veamos que este signo, bueno, se va a distribuir en ambos puntos y vamos a tener x de menos t más t sub 0. Que vean cómo este se hace positivo. Por otro lado, si se desplaza la salida correspondiente a x de t, entonces tenemos y de t menos t sub 0 va a ser igual a x de menos t menos t sub 0. Entonces veamos que aquí el que estamos cambiando es este nada más. Entonces vean que nos queda aquí la diferencia, menos t sub 0 más t sub 0. Por lo tanto, ambas salidas son diferentes y podemos decir que el sistema es variante en el tiempo. Y por otro lado, bueno, tenemos finalmente este otro ejemplo, y de t es igual a x de t más 1. Entonces la respuesta a la entrada desplazada es x de t menos t sub 0 más 1. Y la respuesta desplazada correspondiente va a ser y de t menos t sub 0 igual a x de t menos t sub 0 más 1. En este caso nos va a dar igual. Que veamos que tenemos la misma salida, por lo que podemos decir que el sistema es invariante en el tiempo en este caso. Ok, si unimos ambas propiedades y bueno, aquí les había dicho, me había adelantado un poquito a este dibujo que iba a aparecer aquí ahorita. Consideremos un impulso rectangular, o tal vez la mejor palabra para decirlo tal vez sea pulso. De hecho, libros más avanzados sí hacen una diferencia entre pulso e impulso. Pues bueno, ya sabemos que esto es un pulso y si hacemos tender tau sub 0, o tau, o el ancho, a un valor infinitesimal, vean que esto va a tender a un delta. A un delta cuando tau va a tender a 0, justamente. Entonces, bueno, es una cuestión de palabra nada más. Entonces, bueno, digámosle pulso rectangular. Le vamos a llamar x sub 0 de t, así se va a llamar este pulso rectangular. Va a tener una duración tau sub 0 y una amplitud de 1 entre tau sub 0. Entonces, bueno, con esto garantizamos que tiene un área de 1. Y decimos que esto va a hacer la entrada a un sistema LTI, así le vamos a llamar a estos sistemas. Sistema lineal e invariante en el tiempo, bueno, en inglés linear and time invariant, un sistema LTI. Entonces la salida de este sistema va a estar dado por la función h sub 0 de t, tal y como se muestra en esta figura. Entonces, bueno, yo hice la comparación con un circuito RC tal vez. No estoy muy seguro si esto se ve exactamente igual a la respuesta a un circuito RC, pero bueno, veámoslo en términos de excitación y respuesta. Que venimos desde menos infinito, que venimos por acá, el sistema está en cero, y de repente, pum, tenemos este cambio en el valor. Puede ser una tensión, una corriente, entonces esta justamente va a ser la excitación del sistema.
este sistema va a responder de acuerdo a esa excitación. Y aquí tenemos este tiempo, bueno, aquí no está indicado, pongámosle t sub 1. Tal vez puede que este momento donde comienza el sistema a reaccionar sea t sub 1, también puede que reaccione, no sé, con algún retardo, es posible, o puede que reaccione al mismo tiempo. Bueno, en este caso digamos que está reaccionando exactamente al mismo tiempo en el que tiene la excitación. Entonces vemos que el sistema empieza a cargarse de alguna manera y tal vez en este punto ya esta excitación volvió a decaer y volvimos a cero. Entonces justamente tal vez el sistema queda cargado de alguna manera y aquí empieza a descargarse siguiendo alguna forma matemática. Entonces, esta es la respuesta a este pulso en este sistema LTI. ¿Qué pasa si hacemos una entrada que va a ser una suma ponderada de estos pulsos rectangulares? Entonces, bueno, decimos que x de t se va a aproximar a x sub a de t. Pues bueno, vean que esta x de t va a ser esta señal que, bueno, que tiene aquí montañitas. Vean que podemos aproximar esta función con pulsos rectangulares. Tal vez recuerden las sumas de Riemann o lo que vimos, bueno, incluso de series de Fourier, que vimos que podemos aproximar una función, bueno, con pulsos rectangulares, y si esos pulsos tienden a ser impulsos, bueno, ya logramos hacer que la señal aproximada sea igual a x de t. Pues bueno, en este caso vamos a aproximar esta función justamente en el centro. Vamos a indicar que la amplitud del pulso va a equivaler al punto donde vale la función justamente en el centro del pulso, que justamente, vean lo que tenemos acá. X sub a va a ser esta suma de pulsos rectangulares. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ¿qué significan estos tres términos que están acá? Vean que x de n por tau sub 0 nos va a dar la amplitud. Esta parte nos va a dar justamente la amplitud del pulso que va a equivaler a estos puntos. Por otro lado, vamos a tener la ubicación en el tiempo de ese pulso x sub 0, t menos n tau sub 0. Esto va a ser la ubicación en el tiempo. Y el tau sub 0, bueno, esto va a ser el ancho del pulso. Entonces, bueno, ya con eso podemos expresar justamente esta suma de pulsos de esta forma, de una manera, bueno, como una suma ponderada. Entonces, ¿qué pasa si hacemos entrar, bueno, esta señal, aquí teníamos este sistema LTI que teníamos anteriormente. ¿Qué pasa si le ingresamos x de t a este sistema? Que vean que podemos aproximar x de t con x sub a de t. Entonces vean aquí cómo cada pulso individual va a generar una respuesta individual. O sea, el pulso 1 va a generar esta respuesta 1, el pulso 2 va a generar esta respuesta 2, el 3 va a generar esta otra por acá. Vean que este es el 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que podemos aquí hacer una socia. Justamente, bueno, por aquí tenemos el 4, el 5 va a estar aquí más abajito, casi no se va a ver. Tenemos aquí el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces vean que cada pulso, independientemente de donde está, y si solo tenemos el pulso 7, vean que ese pulso 7 va a crear la respuesta 7. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esto? Que si sumamos todos estos pulsos, vamos a tener una suma de salida, justamente. Entonces, la salida total va a ser la suma de cada una de estas respuestas. Entonces, bueno, viene aquí esta montañita y aquí ya venía decayendo, pero justo en lo que viene decayendo viene otro pulso. Entonces volvemos aquí a crecer. En lo que, vean, justo en este punto, bueno, esto va a ser una suma punto a punto de cada señal. Entonces, bueno, ahí van a ir cada vez sumándose más señales, que vean que, bueno, cada señal va a tener un periodo en el que va a durar, bueno, sube y luego empieza a decaer hasta que la energía se hace cero de esa respuesta. Entonces, si sumamos todas las respuestas, vean que justamente vamos a tener
la salida, o a la salida vamos a tener justamente esa señal. Entonces, básicamente, bueno, entendámoslo de esta manera. La salida de un sistema va a consistir en la suma de todas sus entradas. Entonces, bueno, aquí es muy importante que el sistema sea, sea invariante en el tiempo, para que así no importe en qué momento se agrega el pulso. La salida va a tener el mismo retardo sin importar en qué momento del tiempo ingresamos este pulso a la entrada. Entonces, bueno, como les iba diciendo, como es un sistema LTI, cada impulso, cada pulso que va a tener esta forma, a la entrada va a conducir a una salida que va a tener, vean que esta es la amplitud de la señal multiplicada por h sub 0 por t sub 0. Entonces vamos a tener que la salida aproximada o dada tal vez por la suma de pulsos va a estar dada de esta manera. Entonces vean que aquí tenemos, ahorita vamos a ver qué es esta función particularmente. h de t. Es una función muy importante. Entonces, como les había mencionado, ¿qué pasa si tau sub 0 tiende a un diferencial? Que veámoslo acá. Recordemos que aquí este ancho es tau sub 0. ¿Qué pasa si ese pulso empezamos a cada vez a comprimirlo en el tiempo hasta que únicamente nos quede un impulso por acá, este va a ser un impulso por acá y así? Entonces, en medio de ellos van a haber infinitos impulsos que van a tener la amplitud de la señal justamente. Entonces, al hacer esto, al tender los pulsos a un impulso o a un delta Dirac, justamente, n por tau sub 0 va a tender a t, a tau, y x sub 0 de t va a tender a un delta, justamente un impulso. De esta manera, las sumatorias se convierten en integrales y nos va a quedar esto que tenemos acá, que son integrales de convolución. Entonces nos va a quedar que x de t va a ser la integral de x de t por un delta de t menos tau por delta tau. Que vean que en este caso la variable de integración es tau, no es t. T va a ser un punto particular en el tiempo. Punto particular en el tiempo. Entonces, habíamos visto la forma de la integral de convolución. Más adelante vamos a explicarlo un poco también. Entonces, esto va a equivaler a la convolución de x de t con un impulso delta t. La operación de convolución, el símbolo es este asterisco, esto es convolución. Entonces, vemos que x de t va a ser la convolución de x con un delta. Ahorita vemos qué implica eso. Y vamos a tener que y de t va a ser igual a la convolución de x con h. Justamente lo tenemos acá. La salida va a ser la convolución de x con h. Entonces, ahorita vamos a definir qué es h, es una función importantísima. Entonces, estas son integrales de convolución. Entonces, ¿qué tiene que ver la convolución en un sistema LTI en contexto? La señal de salida de un sistema LTI se calcula con la convolución de la señal de entrada con la respuesta al impulso h de t del sistema. Entonces, y de t va a ser la convolución de, en este caso, x de tau por h de t menos tau de tau. Esto nos va a dar la convolución de x de t con h de t. Entonces, como les había dicho, esta función h de t es bien importante, la respuesta al impulso. Entonces, como su nombre lo dice, si yo tengo aquí un sistema de lo que sea, un sistema, y yo a este sistema le agrego, le pongo un impulso de entrada, eso es un delta de t, a la salida vamos a tener justamente la respuesta al impulso, sea lo que sea. Que en ese momento no puedo decir cómo va a ser esta respuesta, justamente va a depender del sistema, de sus características, pero si yo le agrego un impulso a un sistema, a la salida voy a tener la respuesta al impulso, que suena un poco obvio, pero en el examen se les olvida. Un ejemplo, aplicado al audio, que es al menos, una de las ramas que más me gusta. ¿Cómo se mide la respuesta al impulso de una sala o de un recinto acústico? Un recinto acústico puede ser la sala, puede ser incluso el baño,
tal vez si a alguien se le ocurre cantar en el baño, o puede ser un teatro, una caverna, una iglesia, o bien un espacio grande. Digo iglesia refiriéndome a que es un espacio pues, bastante grande, amplio. Entonces, ¿cómo podríamos aplicarle un impulso a un recinto acústico? Que bueno, vean que un impulso es algo que tiene mucha energía en un periodo muy corto de tiempo. En audio, un impulso puede ser un aplauso, puede ser un disparo de una pistola salva o incluso una pistola real, o sea, es el mismo sonido, o la explosión de un globo lleno de aire, o incluso la explosión de cualquier cosa. Vean que eso va a causar mucha energía en un periodo muy corto de tiempo, entonces justamente ese aplauso o un disparo con una pistola salva en un recinto acústico justamente va a servir como ese impulso de un delta. Y lo que sea que a como responda el sistema, esa va a ser la respuesta al impulso. Vean que es muy diferente si yo hago eso en un estudio de grabación que internamente tiene difusores de sonido, tiene trampas. Y trampas es un material que lo que hace es atrapar ciertas frecuencias, por eso se le llaman trampas. Entonces, hay diferentes cosas, difusores, dispersores. Entonces, dentro de un estudio de grabación, lo que queremos es que no haya reverberación. Entonces, idealmente, yo aplaudo y no debería haber reverberación dentro de un estudio de grabación o dentro de una cabina de grabación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo hago eso en una iglesia vacía? Ese impulso va a reverberar. Entonces, justamente esa reverberación es la respuesta al impulso. Si yo grabo eso, ya tengo ahí la respuesta al impulso. Y más adelante voy a retomar este tema de esta respuesta tal vez de un recinto acústico. Entonces, esto es para darles un ejemplo particular, en acústica, que tiene mucha relación con la eléctrica y la electrónica. Pero vean que podemos también tener la respuesta al impulso de un motor, de un circuito RLC, un circuito RC, RL, lo que sea. Entonces, cualquier sistema que le pongamos un impulso a la entrada, valga la redundancia, va a tener su respuesta al impulso, sea lo que sea. Ahora consideremos la propiedad de convolución de la transformada de Fourier, que recordemos que, si tenemos que la transformada de x de t va a ser x mayúscula j omega, la transformada de y de t va a ser y mayúscula de j omega, y la transformada de h de t va a ser h de j omega, que también, ¿a qué qué recuerdan que era h de j omega en CA? ¿Cuál era el nombre de h de j omega? Que esto lo pueden haber visto en CA, en circuitos discretos, en TEM, creo que lo había visto. En TEM también, en realidad aplica para casi toda la carrera. Esa es la respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia de un sistema. H de J omega. Entonces, aquí estamos introduciendo esos términos bien importantes. Entonces, tomando en cuenta la propiedad de la convolución de la transformada de Fourier, recordemos que la convolución en el tiempo equivalía a la multiplicación en la frecuencia. Que recuerden que la transformada de Fourier de un delta es igual a 1. Entonces vean que convolucionar una señal con un delta t, justamente en la frecuencia me va a dar x de j omega. ¿Sí? Porque vean que es como multiplicar x de j omega por 1 justamente. Y esto es x de t convolucionado con un delta, pero ¿qué pasa si convolucionamos x de t con la respuesta al impulso? Justamente vamos a tener x mayúscula de j omega por h de j omega. Entonces, eso nos va a dar el resultado. Aquí despejamos y vean que podemos ir y venir, o sea, podemos devolver el x a multiplicar al h, con lo cual nos va a dar la transformada de la salida, o podemos devolver el x a dividir al y. Entonces tenemos esta ecuación que es importantísima y demasiado poderosa, y aquí salió mi tesis de maestría a partir de esta ecuación. Por eso digo que siempre en ese punto digo que es muy poderosa.
Entonces, como dice acá, nótese que si se conoce que un sistema LTI, o sea, que si el sistema es LTI, entonces obteniendo su salida Y de J omega para una entrada X de J omega en el dominio de la frecuencia, la respuesta en frecuencia H de J omega del sistema se puede calcular como justamente la división de estos dos polinomios, que usualmente Y y X van a tener, bueno, una forma polinomial racional al dividirla. Entonces vean que si tenemos la transformada de la salida y la transformada de la entrada y las dividimos, nos va a dar la respuesta en frecuencia. Que así de sencillo se ve. Es fácil explicar esta ecuación, pero bueno, como les digo, es muy poderosa y ya para implementarla, bueno, tiene ahí sus cosillas que ver en la implementación, pero no sé, siempre llego a este punto y les digo que esta ecuación es demasiado poderosa. Pues bueno, recordemos cosas importantes que deben tener presente hoy. H de t va a ser la respuesta al impulso de un sistema. Y valga la redundancia, se consigue agregándole de excitación a un sistema un impulso. Sé que suena lógico y redundante que lo diga, pero he visto que en el examen se quedan patinando y lo único que tienen que hacer es, o les piden, ¿cuál es la respuesta al impulso del sistema? Y se quedan sin saber qué hacer. Es como póngale un impulso a la entrada, así de fácil. Y vamos a tener que H de J omega va a ser la respuesta en frecuencia. Esa función H de J omega nos va a decir cómo responde la función en cada punto de en todo punto de frecuencia, al menos en el ancho de banda donde se haya realizado la medición. Entonces, bueno, ya tal vez de CA sabrán sobre filtros, entonces, bueno, ya saben cómo es la respuesta en frecuencia de un filtro pasa baja, pasa alta. Bueno, tiene demasiado que ver con lo que estamos viendo acá. De hecho, en CA yo siempre les digo que señales es como la continuación del curso, tal vez. Por eso me encanta dar los dos cursos, porque tienen justamente mucha relación entre sí. Entonces, ahora pongámosle un poco más de atención a la convolución. Y bueno, primero, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ok. Pues bueno, hablemos un poco sobre la convolución. Primero que todo, un par de propiedades, y también siempre les digo en ese punto, aprendan esas propiedades porque siempre llegaban cuando yo estaba en Cartago a mi oficina, llegaban a preguntarme, profe, ¿cuál señal uso de referencia? Y yo les digo, cualquiera. O sea, la convolución es conmutativa. Entonces vean que tener la convolución de X, convolución G, convolución H, es lo mismo que convolucionar primero a X con G y luego con H, o convolucionar X con la convolución de G y H. Entonces, bueno, vean que es conmutativa, es distributiva y asociativa. Entonces, bueno, también podemos tener, bueno, X de t convolucionado con G de t es igual a G de t convolucionado con X de t. Que vean que es conmutativo, asociativo y distributivo. Entonces vean que podemos, asociarlo acá y podemos distribuirlo. Vean que aquí tenemos la convolución de X con la suma de G con H. Esto es como tener la convolución de X con G más la convolución de X con H. Entonces, muy importante, métanse en la cabeza, la convolución es conmutativa, asociativa y distributiva. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cómo, bueno, justamente ya. ¿Cuáles son los pasos para realizar la convolución? Al menos de una manera un poco gráfica. Esa convolución, vean que es continua, o sea, eso es en variable continua. Cuando lleguemos a transformada Z, vamos a ver convolución discreta. Esa es un poco más sencilla de calcular a mano. Para calcular esto de manera analítica, hay una forma, de hecho, en los libros de CA se explica, y esa técnica, bueno, la aprendí de Barbosa, que un día la metí en un examen, cómo calcular una convolución, bueno, lo que vamos a hacer ahorita, pero cómo hacerlo de manera analítica. Voy a tratar de buscar un ejemplo para que lo tengan por ahí presente. Pues bueno, para que vean cómo se hace analíticamente lo que vamos a ver ahorita, de manera un poco más gráfica.
Entonces, ¿qué implica la integral de convolución? Ok, enfoquémonos en esto. ¿Qué está acá? Que tratemos de romper en pedazos o en partes cada uno de las partes de esta integral. Pues bueno, vean que tenemos la integral de menos infinito a infinito de x de tau por h de t menos tau de tau. Vean que estamos integrando respecto a esta variable tau. La variable t va a ser un punto particular en el tiempo, pero el resultado va a quedar en función de t, no en función de tau. Vamos a verlo más adelante. Entonces, veamos los pasos de la convolución. Tenemos la inversión de h de tau, o sea, tenemos h, no pensemos en este t, pero vean que tenemos h de menos tau. O sea, podemos tener h de tau y tenemos h de menos tau. ¿Qué era hacer h de menos tau o de menos t? Eso era invertir en el tiempo. Es como si tuviéramos una moneda. Entonces, una función simplemente la giramos sobre el eje vertical. Entonces, esa representa la inversión de h de tau, h de menos tau. Luego vamos a tener un desplazamiento a t. Entonces, de ahí es de donde sale h de t menos tau ahora. Entonces, tenemos la función invertida y la vamos a desplazar a algún punto t particular en el tiempo, el que deseamos calcular. Y vamos a hacer el producto de x de tau por h de t menos tau. Entonces vean que esto va a ser como, va a ser invertir h de tau y va a ser desplazarla. Aquí vamos a tener, estoy aquí, pueden ver el video, tal vez estoy haciendo aquí una pantomima que vamos a hacer ahorita. Vamos a tener una función fija, que esta va a ser x de tau. Y vamos a tener, eso se va a parecer como un eclipse. Vamos a tener la función h de t menos tau que va a ir moviéndose. Y en algún momento va a traslapar a x a x de tau. Y en un momento va a dejar de traslaparlo. Entonces vean que en todo momento de menos infinito a infinito vamos a hacer la multiplicación de x con h. Va a haber un punto donde el traslape va a ser 0. Las señales no se van a traslapar, por lo tanto la multiplicación va a ser 0. ¿En qué momento esa multiplicación va a dejar de ser 0? Justamente en el punto en el que empiecen a traslaparse. Entonces podemos esperar que la convolución de dos señales finitas va a ser finita también. Veámoslo aquí justamente. Que vean que aquí tenemos x de tau y aquí tenemos h de tau. Esas son las dos funciones que vamos a convolucionar. ¿Qué es h de t menos tau? Que vean que aquí estamos pivoteando sobre el eje vertical este triángulo, entonces va a quedar viendo este pico va a quedar viendo más bien ahora hacia la izquierda. Entonces vean que esto es h de t menos tau. Entonces justamente el punto t va a ser como el frente de la señal, el punto más adelante en el tiempo. Entonces, si tenemos, si este triángulo está por acá, el punto T justamente va a ser el punto más adelante. Y el punto más adelante estoy refiriéndome a este punto. A eso me refiero como con el frente de la función, tal vez. O el punto más positivo, tal vez. Donde la señal es diferente de 0. Entonces vean que para esta señal que está a la izquierda del eje vertical, este T va a ser negativo. Y para la derecha este T va a ser positivo. Pues bueno, háganse la idea de que este triángulo puede ser movido de menos infinito a infinito. O sea, va a moverse y va a pasar por acá y luego se va a ir. Entonces, vean que tenemos x de tau fijo. Eso lo habíamos dicho. Bueno, incluso la integral, vean que la integral no, esta señal x de tau no tiene desplazamiento. Entonces, vean que, podemos tener este triángulo por acá. Y al hacer la multiplicación de este triángulo con este rectángulo va a ser 0. Si el triángulo viene por acá, vean que no traslapa. Podemos venir por acá, sigue sin haber traslape. Va a llegar un punto donde justamente, y en este caso va a ser en t igual 0. En t igual 0, ambos límites van a quedar pegados.
Entonces, justamente a partir de ese punto es que la integral o el resultado va a ser diferente de 0. Entonces, bueno, aquí este triángulo, bueno, no está en el borde, sino que ya ingresó un poquitito a un tiempo t1. Entonces vean que ahora el traslape está marcado por aquí este color que parece, no sé, turquesa o no sé. Entonces vean que el resultado de la convolución justamente es integrar la multiplicación punto a punto bueno, en este caso de 0 a t1 de la multiplicación de estas dos señales. Justamente este valor que está acá de la convolución en t1 va a representar esta integral. El valor de esta integral va a representar h de t sub 1, o sea, la amplitud. La amplitud del resultado va a ser equivalente a la integral o al área. Entonces vean que conforme se va traslapando más ambas señales, la integral va a ser mayor. Entonces vean que esta integral acá justamente equivale a h de t sub 2, que es este punto. Lo que sea que equivale a este número es esta integral. Que vean que aquí, bueno, seguimos traslapando, por eso yo lo explico como si fuera tal vez un eclipse, o sea, tenemos una señal fija y vamos a tener una señal que va a pasar y de repente ya va a dejar de eclipsar o traslapar a la señal fija. Vean que justamente, bueno, aquí tenemos más o menos la señal traslapada, todavía nos sobra un poco del triángulo por acá y nos sobra un poco del rectángulo por acá. Esto va a ser en el tiempo t sub 3. ¿En qué momento va a empezar a decaer la amplitud de esa integral? Justo en el punto donde ambos frentes se traslapen, que es justamente en este punto por acá. Pues bueno, aquí ven que justamente esta diferencia que hay acá es, bueno, más o menos la diferencia que hay acá. Entonces, justamente cuando este triángulo esté en este punto, vean que aquí el t sub 3 no es el máximo. Pongámosle aquí un t sub 6. Pongamos que esto es t sub 6. Vean que justo en ese punto es tal vez el punto máximo de traslape. Ya a partir de ese punto, la integral va a empezar a disminuir. Pues bueno, justamente vean que aquí el frente ya está en t sub 4 y lo único que traslapa es esta parte nada más. Entonces bueno, vean que esta área equivale a la amplitud, bueno, de h en t sub 4 y este piquito equivale a la integral, bueno, esta integral equivale a h evaluado en t sub 5. Entonces bueno, vean que en algún punto ya el triángulo va a estar a la derecha del rectángulo y no van a traslaparse. Por tanto, la multiplicación es 0 y el resultado de la convolución va a ser 0. Entonces, bueno, nuevamente, en resumen rápidamente, la convolución es justamente la amplitud de la convolución va a equivaler a la integral de la multiplicación de ambas señales en ese punto particular. Entonces, bueno, como les digo, tal vez acá en variable continua podemos entenderlo tal vez de manera gráfica, cómo funciona. Calcularlo de manera analítica tiene su truco, les quedo viendo esa parte. Y cuando lleguemos a transformar a z, vamos a hacer convolución discreta a mano, y esta va a ser un poco más fácil por tratarse de muestras. Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro la dinámica, al menos gráfica, de calcular la convolución. De hecho, por ahí hay algunos ejercicios donde hay dos señales, tal vez puede ser una triangular y una cuadrada. Bueno, por triangular me refiero a algo más así, tal vez. Entonces, bueno, ¿qué pasa si convolucionamos esto con una señal cuadrada? Entonces, bueno, ahí hay varios ejemplos en ejercicios y tutorías, ahí pueden revisarlos. Que ahora hablemos de lo que se llaman funciones propias. Si tenemos un sistema con una entrada x de t que va a ser igual a un exponencial complejo, entonces, ¿cómo va a ser la salida de este sistema? Que vean que ese sistema va a tener una respuesta al impulso h de t.
Entonces la salida va a ser la transformación de x de t, que va a ser cómo convolucionar x de t con la respuesta al impulso. Entonces vean que esto va a ser, bueno, sustituyendo que es x de t, tenemos la convolución de h de t con e a la j omega t, que va a ser un exponencial complejo. En el dominio de la frecuencia, tenemos, bueno, que esto va a ser la multiplicación de las transformadas de cada uno de estos componentes. Entonces la transformada de h de t es justamente h de j omega, y ya por propiedades, bueno, ya vimos que es la transformada de e a la j omega 0t, que es justamente un delta multiplicado por 2pi, centrado en omega 0, que es la frecuencia del exponencial complejo. Entonces vamos a tener que la transformada de la salida va a ser igual a h de j omega por este delta. Recuerden la propiedad del muestreo, que multiplicar un delta por una función es como tener únicamente la función evaluada justamente en ese punto. Entonces vean que aquí estamos evaluando h de j omega en omega 0. Entonces nos queda h de j omega 0, y hay que multiplicarlo todavía por el delta para ubicarlo en el tiempo. Entonces vean que en el tiempo en omega 0 vamos a tener un impulso que tiene una amplitud de 2pi por la amplitud de esa respuesta en frecuencia evaluada en omega 0. Esto es un número, h de j omega 0. h de j omega 0 es un número que va a tener magnitud y va a tener justamente un ángulo. No sé, pongámosle a la j, el ángulo va a ser, bueno, ángulo de h en j omega 0. ¿Qué pasa si le hacemos la transformada inversa a esto que tenemos acá? Que haciendo la transformada inversa vamos a obtener justamente el e a la j omega 0 t multiplicado por la amplitud, o bien, no, bueno, no amplitud, más bien, como les dije acá, esto es un número complejo. Entonces, bueno, esto puede tener magnitud y ángulo. Entonces, bueno, vean que comenzamos con un x de t, e a la j omega 0t. ¿Cómo es la salida? La salida es ese e a la j omega 0t, pero multiplicado por la respuesta en frecuencia evaluado en omega 0. Nuevamente, esto puede tener magnitud y ángulo, o puede ser meramente real. Entonces vean que hicimos pasar por el sistema un e a la j omega t, y a la salida tenemos e a la j omega 0t por h j omega 0. Entonces la forma de la señal de entrada se mantiene, vean que se mantiene, pero la respuesta en frecuencia cambia la magnitud y la fase de la salida. Entonces, bueno, vean que esta es la misma frecuencia, o sea, no es una frecuencia distinta, es la misma. Y a la salida vamos a tener una forma parecida, pero vamos a tener, bueno, el aporte de la respuesta en frecuencia del sistema justamente evaluado en ese punto. ¿Y qué significa esto? Bueno, va a ser una conclusión. Me voy a adelantar un poco, pero bueno, si a un sistema le agregamos una senoidal, la salida debería ser una senoidal. Si le agregamos un exponencial complejo, la salida debería ser un exponencial complejo. O si le agregamos una función lineal, la salida debe ser lineal. Tal vez si recuerdan de ecuaciones diferenciales, en donde se proponen para cierta entrada una salida. Es justamente, bueno, porque esos sistemas cumplen esta linealidad. Entonces, ahora, bueno, tomando este ejemplo de un exponencial complejo, llevémoslo ahora a un sistema real. Que recordemos que, bueno, para un sistema real se cumple la simetría hermítica, que justamente es que h de menos j omega 0 va a ser el conjugado de h de j omega 0. Entonces vean que ahora podemos expresar el coseno, bueno, como una suma de exponenciales complejos. Entonces, bueno, el caso que vimos en la diapositiva anterior era únicamente este ejemplo, e a la j omega 0t. Pero ¿qué pasa si ahora le sumamos un exponencial, bueno, con la frecuencia negativa y dividido entre 2? Bueno, eso va a ser un coseno. Entonces vean que por linealidad y asumiendo, bueno, justamente como les indiqué, que h de j omega 0 va a ser un número complejo, va a tener magnitud y ángulo. Entonces, ¿cuál va a ser la salida de justamente
¿Cuál va a ser la transformación? Sí, ¿cuál va a ser la transformación de coseno de omega 0t en este sistema? Vean que esto es como transformar justamente eso que tenemos acá, que es e a la j omega 0t más e a la menos j omega 0t entre 2. Vean que la salida va a ser justamente esos exponenciales complejos, que vean que aquí sacamos, bueno, el 2 a factor común, eso lo podemos sacar de la transformada, entonces va a ser como transformar e a la j omega 0t más e a la menos j omega 0t. Y tomando que si transformamos un e a la j omega 0t va a tener multiplicada la respuesta en frecuencia evaluada en j omega 0, cada uno de estos exponenciales va a tener justamente multiplicado a h de j omega 0, pero ahora lo estamos expresando como un número complejo en magnitud y en ángulo. Entonces vean que el ángulo justamente se lo podemos agregar al exponencial complejo. Y la magnitud la sacamos a factor común. Vean que la magnitud de h de j omega 0 va a ser igual a la magnitud de h de menos j omega 0. O sea, se va a cumplir. Vean que aquí estamos enforzando la simetría hermítica. Entonces, podemos regresar este 2 o este 1 medio a la suma de exponenciales complejos y vean que nos va a quedar esta respuesta. Nos va a quedar un coseno desfasado por phi sub 0, que es el ángulo de la respuesta al impulso, de la respuesta en frecuencia evaluada en j omega 0, multiplicada por la magnitud. Entonces, bueno, para no enredarlos mucho, ¿cuál es la conclusión de este resultado particular? Que vean que si yo agrego, o sea, ¿qué estoy haciendo acá? Hagámoslo de manera gráfica. Aquí tengo un sistema T. Si yo le agrego un coseno de omega 0t, voy a tener a la salida ese coseno, pero modificado en magnitud, que va a ser la magnitud de h evaluada en j omega 0 por el coseno de omega 0t más el ángulo de esa respuesta en frecuencia. Entonces vean que un sistema LTI no puede alterar las frecuencias presentes en la señal de entrada. O sea, entra omega 0, sale omega 0. Eso solamente ocurrirá en sistemas no lineales o variantes en el tiempo. Un ejemplo de un sistema no lineal es un rectificador de onda completa. Si yo le meto a un rectificador de onda completa una senoidal de 60 Hz, voy a tener una señal de salida de 120 Hz, del doble de la frecuencia. Entonces vean que justamente, bueno, esto se logra con diodos, los diodos no son lineales, entonces, bueno, un sistema con diodos en general no es lineal. Entonces, bueno, vean como el contraejemplo, un sistema no lineal me cambia las frecuencias, en cambio un sistema lineal, como por ejemplo un circuito RC, no me va a cambiar las frecuencias. Entonces, bueno, eso es una conclusión muy importante. Un sistema LTI no cambia la frecuencia de entrada. Que ahora hablemos de causalidad y estabilidad. Pues bueno, definamos qué es causalidad. Eso tiene que ver con la reacción temporal de un sistema. El sistema puede ser causal cuando la salida es diferente de cero solo durante o después de que ocurra algún evento. O sea, esto es causalidad. Para un sistema LTI es causal si y solo si la respuesta al impulso es cero para todo t menor que cero. Y aquí estamos usando t igual 0 como una referencia. Entonces, si yo tengo un sistema y su respuesta al impulso comienza a partir de t igual 0, ese sistema es causal. De manera contraria, un sistema no causal es un sistema en donde la respuesta a una entrada se da antes que la misma entrada ocurra. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo le doy un impulso a este sistema justo en t igual 0 y el sistema empieza a reaccionar al menos en t igual 0 o después? El sistema es causal, pero ¿les ha pasado que no han aplicado la excitación a un circuito y ese está reaccionando? Eso solo pasa con sistemas inestables, que justamente, bueno, tienen oscilación
Pero bueno, ese es por otra razón, pero en general, o sea, a un circuito RLC no va a tener una respuesta hasta que ustedes le agreguen la respuesta, ¿verdad? O sea, la causalidad se cumple en el laboratorio, se cumple en la vida real. Entonces, bueno, un sistema es causal cuando su respuesta al impulso tiene valores distintos de 0 para t mayor a 0 y tiene que ser 0 para t menor a 0. El sistema es no causal si reacciona antes de t igual 0. Y vean que en ese caso, bueno, t igual 0 es solamente una referencia. Entonces, bueno, ¿qué implicaciones tiene esta causalidad en el dominio de la frecuencia? Bueno, hay papers sobre esto y de hecho, bueno, este tema en particular tuve que investigarlo mucho para mi tesis. Les voy a explicar un poco qué hice al final. Pero bueno, lo que me encantó fue que tuve que poner en práctica muchas de las cosas teóricas que vemos en este curso. Entonces, bueno, ¿qué implicación tiene la causalidad en el dominio de la frecuencia? Puesto que h de t tiene componentes par e impar diferentes de 0, o sea, para que sea causal, pues no puede ser ni par ni impar completamente, ¿verdad? Entonces tiene una componente par y una componente impar. Recordemos que asociamos la componente par con la parte real y la componente impar con la parte imaginaria. Entonces vean que para una señal real, su respuesta en frecuencia no puede ser ni puramente real ni puramente imaginaria. Por esta razón, porque la señal h de t no es ni par ni impar. Okay, voy a poner un ejemplo acá. Ok, bueno. O sea, les había dicho que bueno, podemos tener una señal, una respuesta al impulso, no sé, hagamos una carga y una descarga de un capacitor. Okay, ¿están de acuerdo conmigo que esta señal no es par ni impar? Que recordemos que una señal par, bueno, pongámosla aquí tal vez en azul, o sea, una señal par era como un coseno que venía acá, y una señal impar, bueno, el coseno desfasado que va a ser un seno, que podrían estar de acuerdo conmigo en que esta señal, esta respuesta no es par ni impar. Entonces, como no es ni par ni impar, la respuesta en frecuencia no puede ser ni puramente real ni puramente imaginaria. Si no me entendieron esto, ahorita mismo van a tener que regresarse a propiedades y entender, bueno, las implicaciones de la simetría en la respuesta o en la transformada de la señal. Entonces, en otras palabras, si h de t es real, que va a ser el caso normal, que en la vida real, en la vida cotidiana y natural, vamos a tener señales reales. Entonces, las respuestas en frecuencia o funciones de transferencia de las señales reales van a tener magnitud par y van a tener fase impar. Pero el hecho de que el sistema sea causal implica que la fase de h de j omega no puede ser 0 o pi medios en todo el rango de frecuencias. Ok, bueno, también tenemos por acá, un sistema se dice que es estable o estable en amplitud si para cualquier entrada acotada en amplitud vamos a tener una salida también acotada en amplitud. Entonces, bueno, aquí vamos rápidamente la notación matemática. Aquí estamos diciendo que la magnitud o el valor absoluto x va a ser menor a algún valor a sub x. O sea, eso se le llama acotado. O sea, significa que a sub x es real para todo y bueno, y es positivo. Entonces, bueno, básicamente, si la señal es acotada, la salida va a ser acotada. A este sistema le llamamos un sistema, bueno, vivo o IVO, no sé en inglés, bounded input, bounded output. O sea, entrada acotada, salida acotada. Imagínense tal vez un sistema que yo le agregue una senoidal de entrada y de repente ese sistema empieza a reaccionar de manera infinita, o sea, con una amplitud infinita. Bueno, no, es imposible que pase. Les había dado el ejemplo del puente, donde empieza a oscilar y bueno, idealmente esa oscilación va a tender a infinito, pero va a llegar un punto donde ya el material ya no va a dar y simplemente va a colapsar y todo va a desaparecer. Pues bueno, en ese punto es donde ya los materiales reales ya ceden. Pues bueno, en la vida real no vamos a tener un sistema que va a oscilar o va a tender a una amplitud infinita. No sé, en algún momento se va a destruir, ¿verdad? Entonces, bueno, que en la cotidianeidad, o sea, las señales o los sistemas, si les damos una señal acotada, su salida debería ser acotada. Entonces, bueno, a esos sistemas, como les digo, se les llama bounded input, bounded output. Entonces, bueno, esto tiene que ver con justamente la
la respuesta al impulso. Si el sistema es LTI, entonces, bueno, se va a cumplir que la magnitud de y de t va a ser la magnitud de la convolución de x de t por h de t. Eso es como tener la magnitud de esta integral, y eso tiene que ser finito. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión? Que la respuesta al impulso tiene que ser finita, o sea, absolutamente integrable. Entonces, un sistema es estable si y solo si su respuesta al impulso es absolutamente integrable o está acotada también. Entonces, bueno, una respuesta al impulso, bueno, y tal vez podemos volver al ejemplo de la sala o el recinto acústico. Si yo le aplico un impulso a un recinto acústico, voy a tener obviamente, voy a tener un pico, voy a tener aquí muchas oscilaciones, y en algún momento esa respuesta al impulso va a decaer. O sea, imagínense un ejemplo muy absurdo donde yo aplaudo en una iglesia y de repente el sonido empieza cada vez a agregarse y agregarse hasta que, o sea, de repente el recinto acústico se convirtió en una realimentación de sonido. Eso no pasa, ¿verdad? O sea, si yo hago un aplauso a una iglesia sola, va a resonar y de repente ya va a estabilizarse. Entonces vean que esto es absolutamente sumable o integrable, que también significa que la respuesta al impulso es acotada también. Entonces, la estabilidad garantiza la primera condición de Dirichlet para la existencia de la transformada de Fourier de la respuesta al impulso de un sistema estable. Pues bueno, hay un límite a esto. La transformada de Fourier no es adecuada para manejar sistemas inestables, no se puede, pero para eso está Laplace. Pues no se preocupen, hay una solución para esto. Pues bueno, nuevamente, concepto, Fourier solo sirve para señales o para sistemas estables. Para sistemas inestables no funciona, y justamente para eso utilizamos Laplace. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok. Ahora sí, para ir terminando, les quiero mostrar unos resultados preliminares. Bueno, esto fue como el inicio de lo que empecé a hacer en mi tesis. En mi tesis de maestría lo que hice fue hacer básicamente un simulador o un software de canales eléctricos de alta velocidad. Pues bueno, por canales eléctricos de alta velocidad me refiero a sistemas de transmisión serial. Por ejemplo, esto ya es a nivel, digamos, de circuito integrado o interfaces seriales, como por ejemplo algunos protocolos, el USB. Bueno, el USB, ahorita vamos por el 3.0. Tenemos también, ¿qué otros sistemas? Firewire, bueno, ya es uno que está un poco en desuso. Entonces, bueno, por ahí hay varias interfaces de transmisión serial, digamos, dentro de computadoras o para comunicar servidores, cosas así. Entonces, bueno, los datos se transmiten a muy alta velocidad. O sea, siempre queremos, tener todo lo más rápido posible, entonces estamos siempre ahí tratando de subir cada vez la velocidad, pero hay una limitante física, los canales. Los canales tienen una respuesta tipo paso bajo. ¿Qué significa esto? Que a alta frecuencia, que veamos, analicemos qué es esto. Vemos que esto es un espectro en frecuencia. Tenemos aquí de 0 a 6 gigahertz. Entonces vean que justamente, recuerden cuál es la frecuencia de menos 3 decibeles, es como un punto de quiebre, es donde tengo la mitad de la potencia. Entonces, se utiliza como un punto de referencia. Entonces vean que la frecuencia de menos 3 decibeles va a andar más o menos por dónde. Y digamos que esto es 3 como por 2.6, por ahí anda. Entonces, esta es una medición de un canal. Estos son parámetros, se le llaman parámetros S. Los parámetros S, se parecen a lo que vieron en CA, si es que lo vieron de esa manera, que son mediciones de ondas de potencia incididas en el sistema, y medimos cuál es la onda de salida. Esa onda va a tener magnitud y ángulo, o sea, eso va a ser un número complejo, y eso son mediciones discretas. Aquí estamos, continuando por interpolación.
pero eso son muestras discretas. O sea, obviamente yo no puedo tener infinitas mediciones de algún fenómeno, que esto va a tener algún delta omega o delta F, o sea, va a tener un ancho entre cada medida. Bueno, todo eso tiene que ver con la transformada de Fourier discreta. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Si yo veo esta medición de un canal, ¿qué puedo decir yo? Que por encima de 2.5 gigahertz ya vamos a tener una caída de la mitad de la potencia. E incluso vean, bueno, ¿qué significa esto? Vean que aquí tenemos un valle, que incluso esto está como a 3 punto algo. Esto se debe, bueno, a reflexiones o a descontinuidades en la línea, que tal vez la línea terminó en un conector. Esas discontinuidades crean estos valles de caída. Bueno, vean que incluso está por debajo de una frecuencia incluso mayor. Entonces, bueno, esto es la imagen de un canal X ahí. Entonces, de aquí yo puedo inferir que yo en ese canal puedo transmitir de manera apropiada como hasta 2.5 gigahertz. Ya después de eso, la potencia va a caer por debajo de la mitad e incluso en este punto cae un montón más y ya el canal es inútil para transmitir por encima de esas velocidades. Pues bueno, parte de mi trabajo fue obtener esto que está acá, que es la respuesta al pulso. Entonces, básicamente lo que yo hice fue aplicar o enforzar estas leyes de los sistemas reales. O sea, yo a esto, vean que aquí estamos en frecuencia, yo a esto le apliqué la transformada inversa de Fourier a esta respuesta en frecuencia. ¿Y qué obtuve? Obtuve H de t, la respuesta al pulso en este caso. Entonces, para eso, ¿qué hice? Bueno, tuve que aplicar esto que les digo, que la magnitud del espectro es par en las frecuencias negativas. Entonces, bueno, básicamente para aplicarle la transformada inversa de Fourier a esto ya de manera computacional, hay que hacer doblar el espectro a frecuencias negativas siguiendo esa regla. Si yo tomo eso y le aplico la transformada inversa de Fourier, voy a obtener esto, que según la teoría nos dice es la respuesta al pulso. Entonces vean que básicamente lo que hice fue lograr encontrar la respuesta al pulso de un canal. Con eso, bueno, esto es un canal, creo que eso es una medición real de un canal. Ese es un canal simulado, donde eso creo que era un canal que se le llama un microstrip, que es básicamente en las tarjetas madres. Bueno, han visto las pistas de cobre. El microstrip es justamente esa tira de cobre encima de una tarjeta madre. Entonces, bueno, esta se comporta un poquito más bonita. Tiene una caída, bueno, aquí en este caso va a ser lineal. Si la frecuencia fuera logarítmica, esto tendría una forma así, más o menos. De repente empieza a caer más. Pues bueno, esto si fuera omega logarítmica. Entonces, bueno, esto es una simulación. Entonces, bueno, el canal se comporta más bonito, no tiene discontinuidad ni nada. Entonces, vean que la respuesta del pulso va a ser también muy, muy bonita, no va a tener oscilaciones. Entonces, ¿qué significa esto? Vean incluso el pico en el tiempo. ¿Qué significa? Que si yo le agrego una señal a ese sistema en el tiempo cero, voy a tener un pico, o bien la señal la vamos a obtener al final de la línea, justamente en este punto. Esto va a ser, no sé cuánto, 5.3 microsegundos, por ahí, nanosegundos más bien, o 5.300 picosegundos. Entonces, bueno, vean que de esta manera podemos, o aplicando esta teoría, podemos tener una medición en frecuencia y tener justamente la respuesta al pulso. Y lo que les quería decir, bueno, o la conclusión más grande de todo esto, es que teniendo la respuesta al impulso o la respuesta al pulso de un sistema, tenemos todo lo que necesitamos de ese sistema. Con eso, básicamente, monté lo que se llama un solucionador convolucional. Pues bueno, les mencioné que lo que hice fue un simulador, o básicamente, bueno, fue como un software para
simular la respuesta de un canal ante diferentes entradas. Entonces, vean que, bueno, el sistema que desarrollé justamente calcula la respuesta al impulso de una función de transferencia que se le dé, y vamos a tener señales de entrada. Vean que esa señal de entrada puede ser, bueno, un pulso rectangular, que el pulso rectangular, bueno, vean que en la vida real el pulso no puede, o bien un bit, incluso un bit en la vida real no cambia de amplitud inmediatamente, sino que va a tener aquí algún tiempo un tiempo de levantamiento, un T-rise. Y por aquí vamos a tener un tiempo de caída, T-fall. Pues bueno, ven que esto, o sea, un bit podemos describirlo de esta manera. Entonces, ¿qué pasa si yo le agrego este bit al sistema? Bueno, puedo también tener una señal escalón, o puedo tener lo que se llama un PRBS, Pseudo Random Bit Signal, me parece. Es una señal binaria pseudo aleatoria, es pseudo aleatoria en el sentido de que va a tener variaciones de ceros y unos, pero va a seguir ahí un polinomio, entonces se va a repetir cada cierto tiempo. Por eso se le llama pseudo aleatoria. De hecho, si alguno de ustedes se mete en la parte de circuitos integrados, justamente se va a topar con este tema, que un PRBS se usa para probar incluso tarjetas madres o chips. Pues bueno, eso sigue polinomios que de orden n, o sea, uno puede tener un polinomio de orden hasta 128, no sé, son infinitos. Entonces, básicamente, tenemos cualquier tipo de señal de entrada, pues bueno, para lo que nos interesa, un pulso, un escalón, o una señal pseudo aleatoria, que puede ser un chorro de bits. Y si yo tengo la respuesta al impulso del canal, justamente haciendo la convolución, voy a tener la salida. Entonces, bueno, al final, cuando lleguen a comunicaciones eléctricas, van a ver este concepto, diagrama de ojo. El diagrama de ojo es básicamente una contraposición de muchas salidas. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo le agrego al sistema esta entrada? ¿Qué pasa si le agrego esta entrada? ¿Qué pasa si le agrego esta entrada? Yo voy a tener muchas salidas, entonces justamente voy a tener acá diferentes salidas. Entonces, si yo las empiezo aquí ¿cómo se llama? A traslapar, vean que se va a hacer lo que se llama un diagrama de ojo, porque justamente aquí parece un ojo. Entonces, justamente esta amplitud me indica que también es la transmisión. Vean que si esto se empieza a cerrar, significa que la señal de salida va a tener amplitudes ya muy bajas. Entonces, cuando el ojo se cierra, significa que ya no tengo una transmisión correcta, o sea, que ya estoy operando más o menos en el punto donde ya tengo mucha atenuación. Entonces, si yo quise enviar un bit, un 1, a la salida voy a tener ruido, porque ya estoy enviando una frecuencia demasiado rápida que al final del canal lo que llega es justamente el ruido. Entonces, bueno, el diagrama de ojo es una forma de medir enlaces eléctricos de transmisión, y eso se lo van a topar en comunicaciones eléctricas. Pues bueno, aquí tengo un par de ejemplos reales sacados de la simulación que hice. Entonces, bueno, esta justamente fue en este canal. Entonces vemos que vamos a tener este retardo. Entonces, bueno, aquí tenemos un pulso que comienza en 4.5 más o menos, o más bien 5 picosegundos. Entonces, habíamos visto que el retardo eran como 5 o 5.300 picosegundos, ¿verdad? Vean que justamente coincide. Que si yo a través de ese canal envío este pulso que va a tener una amplitud de 1 voltio, a la salida de ese canal voy a tener justamente esta señal. Los canales se comportan como un circuito RC de alguna manera, o sea, van a tener una capacitancia. Eso significa que el canal va a tomar cierto tiempo hasta que se cargue. Entonces justamente vean que aquí tenemos esta curva, que es cuando el canal se está cargando de esta señal, y justamente cuando la señal ya deja de tener esa amplitud de 1, veamos que aquí esta señal empieza a decaer. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo aumento la frecuencia?
cada vez la amplitud va a ir disminuyendo, incluso al canal tal vez ni siquiera le va a dar tiempo de cargarse. Entonces, conforme yo aumento la frecuencia, vean que la salida de ese canal incluso va a ir más disminuyendo. Y esa es la razón de por qué el diagrama de ojo se ve degradado. Entonces, bueno, aquí estoy comparando con un programa, con un software ya comercial que lo usamos de referencia, o sea, para validar mi software. Entonces, bueno, vean que la línea punteada es la salida de un simulador comercial y la línea continua es el software que yo realicé. Entonces, bueno, si a ese canal le agregamos un pulso, un step, o sea, un escalón, vean que bueno, el canal va a tener una respuesta parecida a la carga que tuvo, bueno, con este pulso, solamente que cuando llegamos a este punto, la amplitud se mantiene. Entonces, bueno, llegando a este punto, bueno, el sistema se va a tener que quedar cargado, ¿verdad? Entonces, bueno, justamente esa va a ser la respuesta de un escalón. Y por acá tenemos una secuencia de bits. Entonces, bueno, vean que aquí, bueno, el ancho del bit es más o menos 5 nanosegundos. Ok, vean que esto es un bit, esto equivale a un 0, esto es un 1, esto va a ser un 1, 0, 0, 1, 0, 1. Esa fue la señal que yo transmití a través de ese canal. Entonces, bueno, vean que aquí justamente el canal empieza a reaccionar, bueno, con el retardo inherente del canal. Entonces, bueno, el canal empezó a reaccionar más o menos acá. Que el retardo va a ser de 5.3 nanosegundos más o menos. Entonces, bueno, vean cómo sigue la respuesta del canal, justamente esta secuencia. Tenemos 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 y ya por aquí venía el 1. Entonces vean que esta es la respuesta del canal ante una secuencia de bits, que es justamente lo que se quiere transmitir. O sea, a través de un canal serial, pues queremos transmitir información y esa información va a ir codificada. Bueno, hay diferentes tipos de codificación. En este caso, bueno, aquí estamos enviando en 2 niveles, simplemente nivel 0 equivale a un bit 0 y un voltio equivale a un bit positivo, bueno, a un 1. Aunque esta señal puede ir de -1 a 1 o de -5 a 5, etc. O puede tener incluso diferentes niveles. Eso tiene que ver con el PAM, que la modulación de pulso. Entonces, bueno, todo eso se lo van a encontrar en comunicaciones eléctricas, espero que pronto. Entonces, bueno, para que se haga una idea de lo fuerte o lo potente que son estas ecuaciones, vean que yo tuve que enforzar todas esas, la simetría hermítica, tuve que enforzarla justamente a la hora de hacer esta simulación. Entonces vean que, o sea, es una teoría muy poderosa. Hay papers al respecto hablando sobre la causalidad de los sistemas. Voy a buscar esos papers que utilicé como referencia en mi tesis para que le den una ojeada, para que vean o sea, lo fuerte que es esta teoría. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces con esto ya concluimos el tema de transformada de Fourier. Ya para la próxima lección vamos a estar entrando con transformada de Laplace.